Hay mucho más palabra de campo aquí en Radio 10. Venimos hablando de los commodities, de los cultivos, de la soja, del maíz, del trigo. Hemos hablado oportunamente y lo hemos hecho en las últimas semanas, por citar un ejemplo, sobre el impacto que tienen estos cultivos en los productos que después terminan llegando a la mesa de los argentinos. Tanto se habla justamente de la mesa, tanto se habla de los alimentos, que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires hizo un trabajo bastante interesante para conocer cuál es el real impacto de los commodities agrícolas en el precio final de los alimentos. Así que quiero charlar de este tema con Agustín Tejeda, que es economista jefe de la Bolsa de Cereales. Agustín, ¿cómo estás? Daniela Prile te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen día, muchas gracias por llamar. Al contrario, ¿cómo estás, Agustín? Espero que hayas empezado bien el año. Creo que no hablamos desde el año pasado, así que Sí, es verdad, es muy verdad. buen año para todos. Exactamente, muchas gracias. Bueno, la verdad es que estuve revisando el trabajo que hicieron, me parece bastante interesante porque además es un tema de la coyuntura, se discute mucho cuál es el impacto que tienen determinados productos. Lo último que hemos debatido y discutido es el impacto del maíz en algunos productos como por ejemplo las carnes e incluso el impacto del trigo remanidísimo ya para mí, el impacto Ujú. del trigo en el precio del pan, pero bueno, nunca está de más volver a charlarlo y más aún cuando ustedes han hecho el estudio y quiero que me cuentes cómo lo hicieron y en qué datos se basaron. Bueno, dale, sí, como vos decías, bueno, en Argentina estamos siempre debatiendo sobre la incidencia de los granos en los precios de los alimentos y la consecuencia de eso en la inflación y cuáles son las mejores políticas para evitar que eso suceda. Y bueno, con el recorrido que han tenido los precios en estos últimos meses, con aumentos muy importantes, si bien la semana pasada hemos tenido una corrección muy fuerte a la baja, pero todavía se sitúan en niveles históricamente altos y entonces, bueno, se renueva este debate respecto de la incidencia, por eso decidimos hacer el trabajo. Lo que nosotros hicimos fue, en primer lugar, calcular cuál es la incidencia, tomamos al maíz y tomamos al trigo, en el precio en góndola de cada uno de los alimentos derivados de maíz y trigo. O sea, para el caso del maíz tomamos la carne aviar, tomamos el pollo entero, el pollo trozado, tomamos los huevos, carne de cerdo, en el caso del pechito de cerdo, el asado para como referencia de la carne bovina, la leche, y para el trigo tomamos el caso del pan. Entonces lo que hicimos fue, a través de coeficientes de conversión del grano a carne o a cada uno de estos productos, lo que hicimos fue tomar un trabajo que realizó el Ministerio de Agricultura históricamente, sobre todo Rubén Ciani, que era quien estaba a cargo de esa unidad dentro del Ministerio, han hecho estimaciones respecto de los coeficientes de conversión para calcular luego la demanda de estos granos, y bueno, nosotros tomamos esos coeficientes y después, utilizando los precios de distintas fuentes, lo que hicimos fue calcular cuál es la incidencia, y lo que arroja como conclusión el trabajo es que la incidencia del maíz y el trigo en el precio de los productos derivados es relativamente baja, si anda inferior al 20% en promedio, en un 12% del precio del bien. O sea, el 12% lo explica el trigo y el maíz, el resto proviene de otros costos, otros insumos, otros factores que inciden en el precio final. Y como segunda etapa, entonces la pregunta era, bueno, si tiene esta incidencia en el precio del alimento, ¿cuál es la incidencia en el índice de inflación? Y para eso tomamos el índice de precios al consumidor de Cava, de la capital federal. Tomamos ese porque tiene se publica un buen nivel de desagregación para calcular los ponderadores Ujú. de cada uno de los alimentos, y ahí lo que resulta del trabajo es que el trigo y el maíz, a través de los productos derivados, influyen en un 0,54% en el índice de inflación. O sea, es una incidencia muy baja que tienen el maíz y el trigo a través de los alimentos en el índice de inflación. Si hacemos el ejercicio de lo que sucedió el año pasado, Capital Federal tuvo una inflación cercana al 31%, apenas 0,48 puntos porcentuales está explicado por el trigo y por el maíz, Ah, por cómo subió el precio del trigo y el maíz. O sea, ¿anual? eso anual, del 31% anual, menos del 1%, menos de 0,48 puntos porcentuales de esos 31 vienen del aumento que tuvo en el año el trigo y el maíz, que tuvieron un aumento del 80% en pesos, ¿no? Tomando el aumento del precio internacional Sí. plus el movimiento del tipo de cambio. Así que es una influencia muy baja. Decimos,
casi menos del 2% de la inflación del año pasado fue trigo y maíz, el 98% restante lo explican otros factores, otros costos, y entonces ahí es donde, bueno, podemos charlar sobre cuáles son las mejores políticas para evitar la inflación de alimentos y para mitigar la inflación de alimentos en la población vulnerable. Agustín, estoy pensando si dentro de esos otros factores u componentes para entender por qué aumentan los productos que después terminan llegando a la góndola, está la cadena agroindustrial, porque estamos hablando del producto primario, pero después, ¿cómo hacemos? O sea, ¿en ese estudio está contemplado lo que pasa dentro del resto de la cadena, o es solamente tomando el precio de referencia del producto a nivel internacional? Claro, nosotros tomamos el precio a nivel doméstico, ¿no? El precio del grano a nivel en el mercado doméstico, claro. Y cuál es su incidencia en el precio final del alimento en el mercado doméstico. No hacemos la distribución del resto, o sea, cómo se compone, cómo se distribuye el resto de los costos. Nosotros nos concentramos en este trabajo en cuál es la incidencia del trigo y el maíz por la discusión que estábamos teniendo en estos días. O sea, no es el productor. Sí, claro, no, es el trigo y es el maíz, no es el productor. Después si uno hace la distribución en general, bueno, ahí tiene cuestiones en relación a salarios, energía, costos de distribución, por supuesto, bueno, la rentabilidad de los distintos sectores, o la remuneración a los factores, digamos, ¿no? Salario y rentabilidad de los empresarios. Bueno, hay distintos factores, impuestos, por supuesto, distintos factores que terminan explicando el total del precio. Pero entonces la discusión iba porque lo que nosotros concluimos también en el trabajo es que políticas que incidan o que tengan como objetivo incidir directamente en el precio del trigo o del maíz, en el precio de los granos, con el objetivo final de tener un impacto en la inflación, van a ser políticas que no van a tener los resultados esperados, ¿sí? Son políticas que en términos de bienestar del consumidor no van a tener efectos, o su efecto va a ser muy bajo, o sea, no va a haber efectos sobre el precio final porque la inflación depende de otros factores que no son el trigo y el maíz, entonces va a haber bajo impacto en el consumidor, y va a haber un impacto muy negativo sobre el productor, y esto lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Y bueno, y están los resultados a la vista de las experiencias recientes. Entonces, una política, cuando alguien analiza o cuando se analiza política pública, se analiza en principio, bueno, cómo afecta el bienestar del consumidor y cómo afecta el bienestar del productor. Decimos, en el bienestar del consumidor, muy bajo el efecto en el corto plazo, en el bienestar del productor, un efecto muy negativo, que luego sí repercute negativamente en la oferta y en los precios. Entonces, al final del día, la política tiene resultados contrarios al buscado, y tiene también sobre el consumidor efectos negativos en el mediano y largo plazo, y por ejemplo es lo que vimos en el caso del trigo, si recordás allá por el año 2013, cuando después de las restricciones a las exportaciones terminamos con menor oferta y precios muy por encima de los internacionales, y decimos, pasamos del trigo más barato al más caro del mundo. Entonces, la discusión es cuáles son las políticas en términos de inflación más efectivas, y después también, por supuesto, reconociendo de que Argentina tiene un problema muy importante de inflación, ya llevamos más de una década con inflación de 2 dígitos, cuáles son las mejores herramientas para mitigar ese efecto en la población vulnerable, y ahí decimos, bueno, no es la intervención sobre el precio del producto, sino el subsidio directo al consumo a través de ayuda alimentaria, las tarjetas alimentarias, siguiendo la experiencia de muchos países, como por ejemplo Estados Unidos, que en su ley agrícola, a través de los cupones de alimentos, subsidia el consumo de más de 40 millones de personas. A través de esas transferencias es una política mucho más eficiente, mucho más equitativa, porque cuida el mercado del producto también. Claro, menos distorsiva, por supuesto. Exacto. Agustín, gracias por la charla, muy bien explicado. Creo que no hace falta ni siquiera una pregunta de mi parte, así que gracias por la charla. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la oportunidad. Que tengan todos buen día. Igualmente, que sigas muy bien. Agustín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.